La economía mundial definitivamente está pasando por un momento complicado, como todos lo sabemos y como todos lo estamos viviendo. Estamos ante pues, una situación que realmente me parece a mí no tiene precedentes, pues, prácticamente podría decir en la historia reciente de la humanidad, donde nos enfrentamos a dos problemas principales, ¿no? Me parece que el primero es la presencia propiamente de este nuevo virus, del coronavirus, que está causando estragos, que pues irrumpe en la escena mundial y nos toma desprevenidos. Y es un virus importante y es una amenaza real. Y esto en sí mismo pues ha tenido muchos efectos porque claramente la gente en la medida de que trata de evitar los contagios, pues restringe sus actividades naturalmente, ¿no? Aunque nadie le diga nada, aunque no hubiera restricciones de parte de los gobiernos, la gente es más cuidadosa, se empieza a gestionar una especie de círculo vicioso donde la gente no sale, la gente no compra, algunas empresas les empieza a ir mal, las ventas caen, tienen que dejar ir a algunos trabajadores, caen los ingresos de las personas y entonces entramos en un típico escenario recesivo, ¿no? Causado fundamentalmente por este nuevo virus que estamos enfrentando. Ahora bien, yo sí quisiera dejar claro que desde mi punto de vista, esto que hubiera sido una recesión se está convirtiendo en una verdadera depresión para muchos países con caídas históricas en la producción y en el empleo, fundamentalmente debido a que la manera como escogimos para luchar contra este virus o como escogieron la mayor parte de los gobiernos del mundo ha sido a través de confinamientos que restringen por ley el movimiento y la actividad económica de las empresas y de las personas. Y esto ha tenido unos efectos devastadores en muchas economías a nivel mundial y desde mi punto de vista han sido una respuesta excesiva, extremadamente costosa y desafortunadamente cada vez hay más evidencia que tienen muy poco impacto en el esparcimiento, digamos, en el contagio del virus. Entonces tenemos el virus y por otro lado tenemos la respuesta, cómo se ha decidido combatir este virus y eso en su conjunto pues ha tenido efectos muy graves para la mayoría de los países del mundo. Creo que es importante mencionar que la situación en cada país es diferente, ¿no? No puede haber una receta que aplique exactamente igual a todos los países del mundo, porque aún en este escenario negativo de caídas en prácticamente todas las economías a nivel mundial durante el 2020, pues los impactos han sido muy distintos. O sea, tú ves, por ejemplo, caídas cercanas al 10% del PIB en países como México, en países como Gran Bretaña, y sin embargo hay otros países donde las caídas han sido mucho menores. En algunos países europeos, por ejemplo en Suecia, la caída probablemente sea menor al 3,5%. Entonces, pues las condiciones y el impacto ha sido muy distinto en cada uno de los países. Ahora bien, habiendo dicho esto, también es verdad que si entendemos que el impacto en la economía mundial viene fundamentalmente y en primer lugar por el tema del virus, pues claramente para que se pueda dar una recuperación, necesitamos primero encontrar una respuesta ante esta amenaza. Una respuesta que puede venir de dos fuentes. La primera, y es a la que mucha gente le está apostando, es el desarrollo de una vacuna que pueda de alguna manera pues, limitar los efectos de esta enfermedad y hacer que la gente recupere la confianza y que pueda pues, volver a sus actividades económicas de manera relativamente normal. Por otro lado, puede ser que también el mismo virus lleve, digamos, un proceso natural donde al ser una enfermedad nueva entra a las poblaciones, causa unos efectos muy grandes y con el tiempo esos efectos se van haciendo cada vez más pequeños a medida que se va alcanzando lo que en epidemiología llaman la famosa inmunidad de la manada, ¿no? Que no es otra cosa, sino que simplemente a nivel población estamos desarrollando ciertos anticuerpos que le permiten a la población que el impacto no sea tan grave como lo fue en un principio. Ahora, eso no significa que vaya a desaparecer el virus. Es más, a mí me parece, y sin ser un científico experto en el tema, pero escuchando las opiniones de gente informada, pues lo más probable es que esta enfermedad pues no desaparezca totalmente, aunque se encuentre la vacuna. De todas maneras vamos a seguirla, vamos a tener que vivir con ella. Va a ser una enfermedad endémica, de alguna manera pues muy parecida a la influenza, donde tendrá algunas épocas donde afecta un poco más y en otras épocas donde afecta un poco menos. Entonces pues es una enfermedad con la que tendremos que aprender a vivir como hemos vivido como el resto de las enfermedades en la historia de la humanidad. Eso no significa
que tengamos que vivir constantemente con cubrebocas, haciendo distanciamiento social y cambiando radicalmente la manera como vivimos. Yo, personalmente, este concepto de la nueva normalidad, la verdad es que no me gusta. Yo creo que tenemos que regresar a la normalidad pura y llana y aprendiendo pues a tomar la vida con los riesgos que representa. De otra manera, no va a haber una recuperación posible, aún en el caso en el que se encuentre una vacuna. Entonces, por un lado, pues los avances científicos y el desarrollo propio de la enfermedad ciertamente van a tener un impacto muy fuerte. Desafortunadamente no va a ser tan rápido. Las vacunas que se están desarrollando y tenemos buenas noticias al respecto de varias compañías, pues debemos entender que están todavía en fases de aprobación. Probablemente esta aprobación, si todo sale bien, no se encuentran efectos negativos, parece ser que tienen efectividad, pero todavía falta comprobar que no tienen efectos negativos graves para algunas personas. Suponiendo que eso suceda y que se dan las aprobaciones, esto sucederá probablemente en el primer trimestre del año que entra. Luego viene todo el tema de la producción y el tema de la distribución. Entonces, inclusive en países avanzados, yo creo que no va a haber una distribución amplia de estas vacunas y un impacto importante, sino hasta mediados o finales del año que entra. ¿Qué es lo que sucede en México y en otros países que probablemente no tengan el acceso tan rápido? Es lógico pensar que este proceso va a ser todavía más tardado. Ojalá que estos avances se vayan dando y eso nos va a ir permitiendo ir mejorando las condiciones. Segundo factor, también regresando a la narrativa en la cual muchos de los efectos más negativos en términos económicos que estamos viviendo se deben no al virus, sino a las decisiones de política económica o de políticas públicas y de políticas de salud, como se ha decidido combatir este virus. Es importantísimo que las autoridades, que los gobiernos a nivel mundial repiensen la manera como se está tratando de atender este tema. No podemos seguir con confinamientos masivos, no podemos seguir cerrando la economía. Es una ficción, es una falacia el pensar que simplemente si lo hacemos por unos meses más, si simplemente toda la gente usara sus cubrebocas, si simplemente toda la gente hiciera caso a lo que le dicen las autoridades, esto desaparecería. No va a suceder así. Entonces, tiene que haber un replanteamiento muy profundo de parte de las autoridades. Y en ese sentido, a mí algo que me preocupa un poco también es este concepto que empiezan a manejar muchos gobiernos y que ha salido del Foro Económico Mundial, que se empieza a conocer como el gran reseteo, en un ánimo de pensar que la economía tiene que cambiar radicalmente, que tenemos que hacer las cosas muy distinto de cómo las hacíamos antes, mucho más guiados por la tecnología, de una manera mucho más sustentable y con mucha mayor igualdad, por lo menos de oportunidades para la mayoría de las gentes y una mejor distribución de la riqueza. Esos objetivos que claramente son positivos. Sin embargo, este tema del gran reseteo lo que nos propone es tratar de lograr eso a través de ¿qué? A través de un mayor intervencionismo, a través de un mayor control de los gobiernos, de las actividades económicas, y esa es una historia que no termina bien. No podemos lograr tener una economía dinámica, una economía creciente, una economía que realmente beneficia a la mayoría de la población con un crecimiento económico robusto, con mayores controles e imposiciones gubernamentales. Lo que necesitamos es más competencia, lo que necesitamos es tener más apertura. Entonces, este tema del gran reseteo me preocupa un poco porque significa más intervencionismo de parte de los gobiernos en las economías. Déjenme traer también el tema a México. En México, claramente lo que acabamos de platicar aplica, pero adicionalmente tenemos un factor importante que tiene que ver con la confianza fundamentalmente de los inversionistas. Desafortunadamente, las decisiones de política económica y de políticas públicas que ha tomado la actual administración, lo que han hecho es ir minando de una manera muy importante la confianza de las empresas, de los empresarios para invertir. Y no me refiero nada más a los grandes empresarios, a las grandes empresas, sino a las empresas pequeñas y medianas. Es cada vez más incierto el ambiente de inversión en el que vivimos. Si ustedes ven, traíamos ya desde antes del inicio de la pandemia en este año una caída, una contracción en la actividad económica en México. Ya se veía una caída con respecto a la inversión privada. Esta caída evidentemente se profundizó de una manera importante durante este año, pero si no se dan las condiciones para generar la confianza y que los inversionistas decidan invertir en México, va a ser muy difícil que alcancemos altos niveles de recuperación de una manera rápida. Simplemente para darnos una idea,
El año 2020, México va a decrecer, aproximadamente la economía mexicana va a decrecer aproximadamente entre un 9 y 10%. Las mejores estimaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la OECD, lo que esperan para la economía mexicana es un crecimiento, insisto, en el mejor de los casos, de alrededor del 3% el año que entra. Si esto fuera así, fíjense, nada más haciendo una matemática muy sencilla, 10% de crecimiento este año, con crecimientos a partir del año que entra entre 2,5% y 3%, pues nos vamos a tardar aproximadamente 4 o 5 años en regresar al nivel de actividad económica que teníamos al principio del 2020, a principios de este año, 4 o 5 años. Y eso sin considerar el aumento poblacional, es decir, si lo vemos en términos del PIB per cápita, del crecimiento económico, de la riqueza del país, este periodo pues va a ser mucho más largo. Esto contrasta de una manera muy interesante, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos. Estados Unidos se espera que la caída en el 2021 sea de alrededor del 3,5%, 4%, pero se espera que el crecimiento el año que entra sea más o menos de esos mismos niveles. Es decir, sí se espera que en Estados Unidos haya una caída, pero una recuperación donde el año que entra estén ya a los niveles donde nos encontramos a principios de este año. Insisto, a diferencia de México, que este mismo proceso nos puede llevar 5 o 6 años si no hacemos algo radicalmente distinto para fomentar la inversión productiva en el país. IPADE. The World Calls.